con Guatemala recientemente y con Nicaragua, y con Honduras, perdón. Y desde 2021 estoy en la red de Youth Mappers, que hoy voy a hablar un poco más de qué es eso. Y estoy actualmente como sirviendo mi segundo año de embajadora regional. Y los embajadores somos personas que acompañamos a estudiantes universitarios, ya sea de licenciatura o a nivel de posgrado, para completar sus proyectos, para vincularlos con organizaciones locales y regionales y para pues dar otras vías al momento de organizarte como asociación estudiantil. Y hoy quiero que en esta hora pues hablemos sobre dos cosas iniciales. La primera sería el OSM, como qué es OSM, que entiendo que ya tienen las nociones de OSM, y de ahí hablar un poco más a detalle de qué es Youth Mappers, qué se ofrece, cuáles son las experiencias, cómo se vive Youth Mappers en Latinoamérica y en Centroamérica, y que tengamos cierta pues reflexión o intercambio entre nosotros y nosotras. Y una pregunta, ¿todas las personas que están aquí son de un mismo programa de la UCA o vienen de diferentes programas de las facultades? Como cuál es el conocimiento. Sí, fíjate, Maya, que en principio la mayoría son de visualización de la información. Es una materia muy similar a sistemas de información geográfica, pero enfocada en visualización, y son estudiantes de arquitectura. Invité a los de SIC también, pero no veo a ninguno. Así que sí, todos son de arquitectura y de visualización. Ok, sí, solo para como saber cómo orientar mejor la presentación. Pero pues voy a comenzar a compartirles un poco sobre OSM, sobre lo que ofrece, sobre cómo llega a ser OSM, porque no sé si cuando tuvieron pues estos acercamientos con la plataforma de datos abiertos, discutieron cómo llegan a ser esos datos, ¿no? Y cómo se llegan a poner en la red. Entonces, un poco de contexto de OSM, pues es catalogado como la Wikipedia de los datos, de los mapas, porque como Wikipedia es un espacio abierto, es un espacio de código gratuito y abierto, lo que permite que las personas puedan replicarlo, puedan contribuir, puedan descargar, puedan utilizar y actualizar la información, siempre dando crédito a OSM. Y funciona como un mapeo voluntario. Es una base de datos, es una información georreferenciada. Entonces, esto quiere decir que cuando pensamos en OSM, no hay que verlo como un análisis de la información geográfica o no hay que verlo como un análisis de los datos que estamos trabajando, sino como ustedes lo han trabajado también, como la fuente de esta información, una primera base sobre la que podemos ir elaborando y de la que podemos obtener diferentes tipos de información. Y OSM se funda en 2004 en Gran Bretaña. En 2006 se constituye como una fundación. Entonces tiene capítulos de OSM como fundaciones, tiene organizaciones locales que lo que buscan es acercar un poco más el conocimiento abierto a las personas de los países. Y surge porque el creador identifica una falta de información geográfica, que habían datos que no estaban actualizados en el gobierno y pues propone esta nueva plataforma, ¿no? Bueno, ¿cómo se utiliza? Ustedes, por lo que escuché, han hablado un poco de las redes que hay en OSM, de esta información que está un poco más actualizada y es por eso, ¿no? Porque hay personas voluntarias, hay personas que trabajan con esos datos, que se dedican a actualizarlo, que se dedican a estar viendo qué tan buena es la calidad de la información, que se dedican a ver cuáles son áreas que no están mapeadas y que tal vez necesitan movilizar personas para eso. Y a mí me gusta comenzar con ejemplos porque nos ayuda también a pensar en qué podemos hacer con los datos, cómo podemos generar más, cuál es la implicación de que esta información sea mapeada
y por qué deberíamos utilizarla, ¿no? Entonces, hay 4 ejemplos aquí. El primero es Open Cycle Map. Ese se creó con datos de ciclismo de OSM. Lo que han hecho es extraer información y ponerla en esta página web sobre pues las ciclovías, como las rutas de las ciclovías, las paradas de las ciclovías como un punto estratégico que puede ayudar a las personas ciclistas, las diferentes categorías. Entonces existen categorías sobre que una ciclovía sea únicamente para ciclistas o que sea compartida con carros o que sea peatonal y ciclista. Como todo eso se extrae y se pone en una base que la gente que utiliza bicicletas puede pues consultar. La segunda es una que se llama Open Infrastructure Map y yo tomé esta captura a nivel de Centroamérica porque me pareció muy interesante ver las redes de información en la región. Entonces te muestra datos sobre pues el transporte, no, perdón, sobre la energía, sobre las telecomunicaciones, sobre las rutas de petróleo o de gas, sobre fuentes de agua, como energía de agua. Y me parece súper interesante si lo que quieres hacer es un análisis de todos estos datos. La tercera es un proyecto que se desarrolló con perspectiva de género. Entonces, lo que buscaron estas chicas que están organizadas a partir de OSM y se llaman GeoChicas, pues era demostrar la diferencia a nivel del urbano en género. Y extrajeron las calles, los nombres de las calles de ciertas ciudades en América Latina y en Europa, y vieron la comparación de los nombres femeninos y los nombres masculinos y cuál era la representación, ¿no? Entonces, para la Ciudad de México, pues aquí está el ejemplo. Y era alrededor del 30% de calles que llevaban nombres de mujeres. El resto eran de nombres de hombres. Y eso puede abrir una conversación sobre cuáles son los nombres que se le otorgan a las calles y cuáles son las figuras históricas que se están retomando para esta nomenclatura. Y la cuarta es un mapa centroamericano, es de Mapanica, en Nicaragua. Lo que hizo esta organización que estaba antes activa, pues fue mapear las rutas de transporte a nivel de Managua. Y mapearon las paradas, mapearon las intersecciones entre diferentes rutas. Y esto ayuda a que las personas habitantes de Managua puedan saber mejor cómo movilizarse, porque como en el país, como en El Salvador y en otros países, no está tan mapeada estos datos de transporte colectivo. Entonces, si alguien no conoce muy bien el lugar o la comunidad o el municipio, es muy difícil transportarse si no es en carro o en Uber. ¿Y cómo llegamos a que podamos extraer toda esta información y trabajar sobre ella? Hay 3 etapas que se identifican en OSM. La primera es el mapeo. Entonces, las personas voluntarias se meten a la página de OSM, que es OpenStreetMap, y con imágenes satelitales de diferentes empresas como Esri, Mapbox y otras, pues identifican toda esta infraestructura, todos estos elementos y le dan categorías. ¿Y cómo identifican las categorías? ¿O por qué son categorías? Porque un edificio es un edificio hasta que tú le das ese nombre y esa categoría y le das los elementos que lo identifican como tal. Antes solo es un rectángulo, antes solo es un área. Entonces, ellos trabajan mucho a partir de las categorías y los valores que ayudan a clasificar toda la información de la base de datos. El segundo proceso que es sumamente importante y que se desarrolla en los proyectos de datos abiertos, pues es la validación. Debido a que son mapeos voluntarios, se tiene que asegurar que la calidad de los datos sea la mejor posible. Esto quiere decir como en diferentes niveles, desde el primer nivel de que los edificios estén bien dibujados, bien trazados, que no se que no se entrelacen con las calles, porque eso no sucede en la vida real, hasta el hecho de que no sea bombardeado con ediciones de alguien que solo quiere dañar el mapa, ¿no?
¿Y por qué es importante? Porque al momento de utilizar los datos, como en este ejemplo de Turquía y de Siria, si no está bien mapeada la información, puede ser contraproducente para las acciones que se necesitan de mapeo humanitario, de apoyo o de actualización de la información a nivel municipal. Y ese uso de los datos se da en diferentes formas, de diferentes maneras, y se pueden extraer con muchas herramientas, pero yo quise presentar esto que se dio en febrero de 2023 con los terremotos que afectaron a los dos países, y lo que hicieron los voluntarios fue mapear la infraestructura de las zonas con mayor afectación por los terremotos, y eso se acompañó del número de edificios. Entonces, crearon estos mapas que se muestran acá sobre cuáles son las zonas con mayor afectación, la población y el número de infraestructura que fue dañada. Y eso ya hace que puedas realizar muchísimos más análisis de lo que podrías hacer si no tienes toda esa información disponible. ¿Y cómo contribuimos? Pues a la base de datos se puede contribuir de diferentes maneras que catalogamos dependiendo de cómo lo hacemos. Entonces, yo identifico 4 categorías que son el mapeo remoto, el mapeo en campo, ambos métodos y un mapeo local. Eso significa que es un mapeo que no quiero subir o no quiero que esté disponible en línea. Y el mapeo remoto, pues es el que se hizo para Siria, por ejemplo, y la gente se unía con los gestores de tareas que aparecen aquí, que son los Tasking Manager o con ID Editor, se ponía a mapear desde los lugares que estuviera. Y eso ayuda, obviamente, a movilizar a más personas por una sola causa y a generar esta información. El mapeo en campo suele ser utilizado como una metodología de verificación de la información que hemos agregado, pero también es una forma en sí misma de mapear. ¿Y cómo lo hacemos? Levantamos puntos, levantamos áreas georreferenciadas cuando estamos afuera, en el terreno. Y eso se puede hacer con aplicaciones que no aparecen aquí, o con Mapillary, que son imágenes georreferenciadas. Entonces, si tú trabajas temas de arquitectura o de uso del suelo y quieres verificar cómo son las construcciones de cierto lugar y acompañar eso con el tipo de uso de suelo o la zonificación que se tiene en ese lugar, puedes ver con estas imágenes georreferenciadas a nivel de calle cómo son los edificios, cómo es el ambiente, cosa que no se puede hacer siempre con Google Maps, específicamente en Latinoamérica, ¿no? Y también podemos hacerlo con otras herramientas que son levantamientos de encuestas que nos dejan rellenar diferentes campos dependiendo de lo que necesitamos, y todo eso tenerlo en un puntito georreferenciado que se puede exportar. Es súper bueno si tú quieres hacer trabajo en campo. Y podemos, como decía, acompañar ambos métodos, pero finalmente hay otro que ayuda mucho si trabajas temas que tal vez son muy sensibles y no quieres que se mapeen ciertas cosas en OSM o en otras aplicaciones. Entonces, podemos imprimir una imagen con field papers o con otras herramientas del ambiente, de la zona, pero lo que sea que vayamos a agregar, trabajarlo a mano o trabajarlo offline con herramientas que se descargan en tu computadora, y así no tienes que subir todos tus cambios a la plataforma. Y pues no sé si en este punto llevo ya varios minutos hablando. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que no haya quedado tan claro sobre la presentación. A lo mejor, Maya, al final, si queda tiempo, podemos ver de uno de estos 4 mapas de ejemplo que mostrabas en acción y navegar un poquito, ¿verdad? Sería interesante. Claro, quería abrirlo, pero no funcionó el link, entonces voy a intentarlo ahorita. Y quería, pues, hablar un poco más de ID,
porque es la plataforma inicial de todas las personas que comienzan a mapear, debido a que es bastante intuitivo, la interfaz es amigable con las personas, se da todo un recorrido de cómo funciona y funciona como una herramienta de edición para mapear y agregarte información que está vinculada a tu usuario y lo puedes hacer desde tu navegador. Y como el resto de la plataforma de OSM, pues funciona con estos elementos básicos que son el punto, la línea y el área, que permiten identificar todo lo que ustedes ven en el mapa. Y como les mencionaba, pues trabaja a partir de etiquetas y categorías, que ayuda a que sepamos qué es lo que hemos mapeado, ¿no? Les voy a compartir ahorita uno de los mapas, solo para que exploremos qué hay, qué podemos trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver el de la infraestructura. A ver qué encontramos. Ok. Esto es lo que les mencionaba. Yo le tomé una captura de pantalla a nivel centroamericano, pero pues tiene la información a nivel mundial. Y hagamos una. Tú le vas seleccionando la simbología que deseas observar. Entonces tiene las plantas de producción solar, la geotérmica, la hidroeléctrica. Aquí podemos ver las telecomunicaciones, si hubiera como fuentes o transporte de gas, pues también aparecería, y de agua. Y si tú trabajas estos temas, pues es interesante tener esta información de tipo abierta porque ya puedes descargarla y crear tu propio análisis o tu propio estudio sobre la infraestructura que hay en el país, ¿no? Esa sería como una primera. Y aquí podemos observar las categorías que les dieron, como el tipo es un panel solar fotovoltaico, la fuente solar y el método es fotovoltaico. Y aquí le pusieron el nombre, ¿no? Entonces, si quisiéramos verlo en OSM, también lo podemos abrir con con esa opción que nos aparece y ya vemos aquí el área y el polígono y la podríamos exportar. Entonces, nos ofrece como mucha información. Y es una gran área de oportunidad que al parecer, por las experiencias que hemos tenido en estos 2 años, no ha sido tan explorada de una forma organizada en Centroamérica. Como la participación no es tan alta como en otras regiones del mundo y eso hace que luego haya muchas áreas que no han sido mapeadas. ¿Ven? Aquí solo tenemos calles, tenemos los polígonos de la planta fotovoltaica y un par de edificios, pero no sabemos qué tipo de edificios son, no sabemos si aquí hay un área verde, si hay calles, si hay un río pasando. O sea, esa información no ha sido mapeada porque no toda la gente se está movilizando en Centroamérica para mapear. Y por eso también queremos hacer estos espacios de discusión y que podamos ver qué nos ofrece la plataforma y cómo podemos trabajar con esta información. Pero ahora que estamos aquí, podemos explorar otras cosas como la simbología, ¿no? Si yo mapeo esta línea, ¿cómo voy a saber que es una avenida? Por las herramientas que me da la plataforma para darle nombre, para dar una categoría y un valor y así clasificarla y que las personas puedan exportar como toda esa área y saber que hay ciertas avenidas, que tantas avenidas son de tantos kilómetros. Y eso, trabajarlo y saber cuánta infraestructura vial tiene un municipio y exportarlo. O cuántos edificios de tipo comercial tiene una alcaldía. Bueno, que ahora va a cambiar eso. Pero esa es la idea, ¿no? Como ir trabajando. Y hablando de que va a cambiar, eso de los municipios es algo muy interesante porque se va a tener que actualizar los límites político-administrativos de la base de datos. Y eso va a ser un trabajo
fuerte e importante que se va a tener que hacer en este y otros espacios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿no? Ese era un ejemplo, podemos ver otro, por lo que mencionaban de que les interesaban, o me equivoco, Metsi, que les interesaban como esta cuestión del transporte. Sí, podemos ver el tema de transporte, porque es un tema que también se ve en la carrera, todo el tema de movilidad. Claro, claro. Pues aquí las personas de Mapanica lo que hicieron fue exportar la información mapeada y pues identificar todo esto, ¿no? Tenemos las rutas que pasan por aquí, las paradas que hay, y eso ayuda a que podamos movilizarnos de un punto a otro, que yo creo que es algo sumamente necesario en El Salvador. No sé si tienen algún comentario sobre este mapa. Les voy a compartir, de hecho, el link en el chat, solo por si lo quieren explorar por su lado. Y dejar comentarios en el chat o alguna duda. Voy a conectar mi computadora porque se está descargando. Si me dan un minuto en lo que lo hago. Perdón, es que no había podido conectar mi computadora. Pero ya, o sea, como yo quería hablar un poco hoy de Youth Mappers, porque llegar a mapear si no sabes cómo hacerlo o sin una serie de pasos o etapas o de por qué lo estás haciendo, que también es una pregunta crucial al momento de mapear en línea, es bien difícil vincularse, ¿no? Entonces, Youth Mappers ofrece esa facilidad de organización y de trabajo conjunto. Entonces, tengo una muy pequeña presentación para compartirles un poco de cómo funciona la red, de qué hemos hecho, de qué trabajamos, de por qué les invitamos siempre a unirse, todo eso, que luego hace más llamativa la actividad, ¿no? Ahí está. Bueno, Youth Mappers. No sé si han escuchado de Youth Mappers, alguien más se los ha mencionado antes. Si sí, pueden ponerlo en el chat, pueden abrir el micrófono, me pueden interrumpir en cualquier momento para, pues, saberlo. ¿Qué es Youth Mappers? Youth Mappers es una red internacional, pero inició como un consorcio entre 4 universidades estadounidenses. Ahora cuenta con más colaboradores en diferentes áreas de trabajo, humanitario, de datos, de programación, de atención a personas, y cuenta con el apoyo de USAID porque recibe fondos del Geocenter pues de la ayuda estadounidense, ¿no? Las 4 universidades principales son Arizona State University, Texas Tech, George Washington y West Virginia. Y cada una pues tiene su área de trabajo, dependiendo de lo que los estudiantes necesiten, les acompañan, si es una cuestión de mapeo de desastres, si es una cuestión de formación continua, de intercambio, cada universidad te puede acompañar en ese proceso y guiar un poco, ¿no? Pero ¿qué es ahora Youth Mappers después de que han pasado ya varios años de la formación de la red? Pues es eso, es una red de estudiantes universitarios y profesores que está orientada al uso de datos geográficos y abiertos y a la investigación.
Se estima que alrededor del 44% de la red son mujeres, que es algo alto comparado con la situación de los datos abiertos en general y de OSM, porque normalmente son los hombres los que más participan y los que más discuten esta información, pero por ser universitario se estima que es esta la cantidad, ¿no? Actualmente se tienen también pensados que son 5,000 estudiantes en total afiliados a la red y son de 368 campus universitarios distribuidos en 72 países. Si vemos el mapa, es bien interesante cómo en África ha tenido bastante impacto la red, ha tenido más presencia. También en el área del Asia-Pacífico, entonces en Filipinas hay muchísimas personas organizadas. En Latinoamérica ha comenzado a fortalecerse un poco más la red desde hace un par de años, pero tienen bastante presencia en Estados Unidos. ¿Y cómo funciona o qué es en sí? O sea, ¿qué es si es una red? ¿Qué significa eso? Pues yo identifico, para explicar qué es Youth Mappers, 3 áreas en las que se desarrolla o en 3 formas en las que se participa como Youth Mappers. La primera es a nivel de organización local estudiantil. Esto significa que los estudiantes dentro como estudiantes se organizan como capítulo y deciden qué les gustaría investigar, qué les gustaría hacer, qué actividades quieren desarrollar y pueden vincularse también con colaborar con organizaciones o comunidades o personas de su mismo entorno, a nivel nacional o a nivel municipal, ¿no? Y estos son estudiantes que acaban de recibir en Tanzania una serie de talleres con su universidad y con gobiernos locales sobre el manejo del maíz, ¿no? Y ocuparon drones, entonces ya saben un poco más de teledetección y de digitalización de imágenes, que es una cosa que está muy en moda. La segunda es a nivel de red de Youth Mappers. Esto significa que a nivel de la organización te puedes organizar con otros capítulos, te puedes organizar para intercambios, y es algo más amplio, ¿no? Es a nivel internacional, entonces puedes hablar con gente de Asia, puedes hablar con gente de Europa, de África y del norte de América. Y eso fue en enero de 2023, nos llevaron a Jamaica para un encuentro de estudiantes y estuvimos ahí 10 días en Montego Bay tomando una serie de talleres y pues conociéndonos mejor. La tercera sería la comunidad de comunidades, como la han denominado, debido a que los datos abiertos geográficos y OpenStreetMap son una serie de comunidades que se han aliado para trabajar con toda esta información. Youth Mappers es parte de eso y es en sí también una comunidad compuesta por diferentes personas con diferentes intereses. Y eso ayuda también a que puedas intercambiar con ellos y que puedas encontrar gente que trabaja lo que tú trabajas, pero en otros lugares del mundo, y así también pues fortalecer un poco los vínculos y también saber cómo abordar mejor lo que trabajas. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la gestión de inundaciones en El Salvador. Y yo sé que hay gente en Colombia que ha trabajado en las costas la gestión de inundaciones. Entonces me comunico con ella, con estas personas, y conozco mejor sobre su metodología, sobre cómo obtienen los datos y cómo yo puedo replicarlo, entendiendo las condiciones de El Salvador y de la costa salvadoreña. Eso es un ejemplo como muy puntual que yo propongo dentro de la comunidad de comunidades. Y esa foto que les puse ahí es del año pasado que estuvimos en Italia para la conferencia de OSM que se llama State of the Map. Entonces nos encontramos con 400 otras personas y compartimos un poco de la investigación, la programación que se da y todo lo que tiene que ver con el código abierto. Pero ¿qué es un capítulo? Porque como les mencionaba, Youth Mappers funciona a partir de esos capítulos que están vinculados con el campus.
Eso es lo que voy a contestar hoy, porque cómo crearlo no tenemos que platicarlo hoy debido a que ya hay un capítulo en la UCA que está afiliado a la carrera de arquitectura. Entonces, un capítulo es una cédula, una organización estudiantil que están vinculados a un campus. Tienen tres características o tres formas o tres elementos que lo caracterizan, que es el universitario, que es local y que es un grupo estudiantil. Y cómo funciona, pues se recomienda que sean mínimo 2 personas interesadas en formar un capítulo, porque así se pueden organizar mejor. Y al momento en que se organizan y se conocen, lo que van haciendo es pensando en ideas, en proyectos, en actividades, en cómo aplicar los datos abiertos a su entorno inmediato. Y eso ayuda pues a irse formando como capítulo, pero también acercarse a otras formas de trabajar toda esta información. Y concretamente, ¿qué hacemos? Pues hay fortalecimiento de nuestro conocimiento. Eso significa que aprendemos constantemente sobre herramientas, sobre metodologías y sobre técnicas de los temas que nos interesan. Entonces, si quieres levantar información sobre los comercios que hay en tu área de trabajo, puedes ocupar una aplicación que se llama Every Door App. Y ahí puedes incluir información sobre el tipo de comercio, las horas en las que trabaja, cuál es su nombre y otras características que crean que son importantes. O puedes aprender sobre metodologías de mapeo remoto, de lectura de imágenes satelitales, de programación, de sensores remotos y todo eso que está vinculado con los datos abiertos. La vinculación, pues como lo he mencionado varias veces ya, tenemos esa oportunidad de intercambiar y de conocer personas a nivel local, regional e internacional y que sean de comunidades, instituciones u organizaciones. Y a mí, yo siempre hablo desde mi experiencia y también desde la experiencia colectiva porque se relaciona bastante. A nivel de organizaciones, pues hemos trabajado con organizaciones estadounidenses, estamos dando talleres a estudiantes guatemaltecos, acompañamos a colectivos y hacemos diferentes tipos de mapeo, ¿no? Entonces te permite y te abre un mundo que antes no tenías presente o que no tenías acceso. Y la tercera, que a mí me parece súper interesante hablarlo como estudiantes, como personas que están dentro de la academia, pues es la investigación. Este es un libro que sacaron el año pasado y que son capítulos de estudiantes Youth Mappers y presentan sus casos de estudio. Además de eso, pues se da esta oportunidad de los proyectos y de elaborar artículos a partir de lo que tú trabajas como miembro de la red y pues de desarrollarte un poco más en la cuestión académica y compartirlo con la comunidad, ¿no? Y lo más llamativo, ya para ir terminando esta pequeña presentación sobre la red, pues son los apoyos que dan, ¿no? En primer lugar, algo que aclaramos siempre es que no es una red que te va a pedir pagar una membresía o pagar por viajar a algún lugar o por participar en alguna actividad, porque sabemos que eso luego es un impedimento al momento de participar en actividades. Entonces, hay diferentes tipos de apoyo. Los primeros son aquellas convocatorias que son anuales y se van turnando entre sí. La convocatoria sobre la beca de investigación, tú como miembro del capítulo mandas tu propuesta cuando estés llamado para investigación, tienes a un mentor o mentora de tu facultad y desarrollas tu investigación, ya sea tu tesis o tu trabajo de algún interés ajeno a la universidad, pero que puedas trabajar con tu mentora, ¿no? Y Youth Mappers pues te financia ese proyecto.
De ahí tienes la beca de trabajo de campo. Entonces, si has pensado en una serie de actividades que se tienen que desarrollar en territorio y tal vez necesitas presupuesto para eso, pues hay un llamado también y se dan los recursos para eso. Y ya por último, pues está la beca de liderazgo, que es la que acaba de suceder en Jamaica, en la que tú también mandas tu aplicación y lo que hacen es pues darte una serie de contenidos y de talleres que buscan potenciar un poco más tu liderazgo como estudiante y fortalecer ciertos conocimientos técnicos y temáticos. Por ejemplo, para esta situación de Jamaica, lo que se hizo fue tocar temas de cambio climático, de liderazgo juvenil y de equidad y perspectiva de género. De ahí tenemos los programas que también dan un apoyo o un estipendio. El primero son embajadores regionales, que soy yo ahorita, y otros estudiantes de la región latinoamericana. El segundo es Everywhere She Maps, que es un programa en el que también he participado y que yo siempre recomiendo, en el que tú como chica, como mujer, puedes participar en una convocatoria para pasantías virtuales y esas organizaciones con las que te vinculan pues sean también un apoyo económico. Y la tercera es Youth Mappers Academy, que es una serie de módulos de información y de educación continua que te ayudan a conocer un poco más sobre las herramientas y que tú puedes ir tomando a tu tiempo, ¿no? Y finalmente, como los fondos de tipo continuo, son aquellos con los que los embajadores contamos para los capítulos. Y estos pueden verse en formas de microbecas para proyectos o de recursos generales o para apoyos para asistir a una conferencia o a un congreso regional y presentar tus trabajos como Youth Mappers. Entonces, yo les comentaba a las personas que ya son del capítulo de la UCA que tenemos fondos si se necesita verificar información en campo, o hay fondos si se necesita pagar internet para una actividad, o para pagar comidas para una actividad, o para pagar el transporte para la actividad, como todos esos pequeños gastos que luego nos pueden evitar participar en estos proyectos o en estos intereses, se intentan o se cubren más bien con los recursos que se dan desde Youth Mappers. Y pues creo que con eso concluye como mi intervención sobre la red misma. Les dejo mi correo para poder ponerles en contacto y poder hablar un poco más sobre cómo formar parte del capítulo que ya hay. Y les invito a que se unan a la red. Actualmente hay 2 capítulos salvadoreños, uno en la UCA y otro en Santa Ana con la UES en geofísica. Y pues lo que queremos es fomentar un poco más el intercambio y las actividades. Entonces vamos a querer o vamos a intentar este año que se formen alianzas y colaboraciones con organizaciones que permitan un poco fortalecer los datos abiertos a nivel regional y nacional. Y eso sería. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor me la comentan. No sé si tienen algún comentario al respecto. Bueno, muchas gracias, Maya, por compartirnos toda esa información. Como ya decías, de alguna manera ellos han estado en contacto con estos mapas base de OpenStreetMap, pero ahora yo creo que queda un poco más claro cómo es la organización y cómo son estos grupos, estas redes internacionales en las que ellos pueden participar para crear datos abiertos. Y yo les comentaba también en clase que esto se conoce un poco como la democratización de los datos, porque no se necesita saber mucho sobre aspectos técnicos de SIG para poder participar. Hay que, bueno, simplemente crear una cuenta y participar, y luego pues ya hay todo un proceso de control de calidad, por supuesto, pero sí es, digamos, bastante amigable el hecho de poder participar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.